En esta ocasión me da mucho gusto tener la oportunidad de presentar, de escuchar y de compartir con ustedes a alguien que recientemente conocí durante un evento, unas conferencias de las cuales vamos a platicar, y en la ciudad de Nueva Orleans. Él es Francisco Guerrero, coordinador de trabajadores comunitarios y navegador de salud certificado en Wisconsin. Buenos días, Francisco. Buenos días, Gloria. Gusto de verte nuevamente después de la conferencia. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, tuvimos no sé cuál fue tu opinión, pero esta conferencia en Nueva Orleans fue muy enriquecedora. Me gustó muchísimo. Sí, la ciudad es espectacular, la organización estuvo puesta de manera muy detallada, la atención que recibimos por parte de la gente que organizó la conferencia fue también muy cálida y tuvimos la oportunidad de ver a mucha gente hispana que trabaja en diferentes organizaciones y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eh, bueno, antes de entrar a lo que nos reunió en la conferencia, seguramente la gente nos estará preguntando, bueno, ¿qué es un coordinador de trabajadores comunitarios? ¿Qué es un navegador de salud? ¿Y qué le diríamos? Sí, el coordinador de trabajadores comunitarios se encarga de motivar y dar las herramientas a los trabajadores comunitarios. Los trabajadores comunitarios son gente que pertenecen a nuestra comunidad, ya sean, por ejemplo, son personas que son hispanos y pertenecen a la comunidad hispana y se especializan en ayudar a la comunidad hispana, eh, pueden ser asiáticos también y se concentran en trabajar con la gente asiática. Nosotros aquí en el estado de Wisconsin pertenecemos a un grupo que se llama H2N, que es de Hmong and Hispanic Communication Network, que sería la red de cobertura Hmong, que son asiáticos, y hispanos aquí en el estado de Wisconsin, justo al centro de Wisconsin. Y parte del trabajo que hacen los trabajadores comunitarios es conectar a la comunidad hispana con asistencia a la vivienda, asistencia para poder hacer citas a los hospitales, ayudar a los niños a inscribirse en la escuela. También ayudamos con despensas de comidas, ya sea conectando a las familias a despensas que están cerca del área en donde ellos viven o también tomando despensas y las vamos a dejar a las casas de las familias. A veces hay problemas de transportes en la familia hispana. Nosotros vivimos acá en una zona muy rural, no es una ciudad grande, todo está muy abierto. Entonces, a veces las familias hispanas no tienen el transporte para poder ir a las despensas de comida y nosotros con el uso de nuestros trabajos comunitarios vamos a la despensa, recogemos 50, 100 canastas de comida y las vamos a dejar a las casas de las familias. En cuanto a la navegación de salud, está enfocada a lo que es el cuidado de salud, que es el seguro de salud, que es un subsidio que recibe la gente. Popularmente lo conocen como Obamacare y ayudamos a que la gente entienda cómo funciona el seguro de salud, cómo inscribirse, también los inscribimos y también ayudamos con la inscripción de salud con Medicaid, que es el seguro del estado acá en Wisconsin. Acá lo llaman Badger Care. Y esos son los roles. Y trabajamos muy de cerca también con una clínica gratuita en donde el 70% de los pacientes son hispanos. Y a través de los trabajadores comunitarios también ayudamos a conectar a la gente a esa clínica. Em, Hablamos de la palabra hispanos y eso es algo que nos une. En este sentido, tu experiencia, obviamente en el área donde tú te has desarrollado, ¿cuál es el reto más grande con estas alternativas en las que ustedes trabajan y cómo responde el pueblo?
necesidades, retos y respuesta. Eh, una de las necesidades básicas que mucha gente necesita es atención de salud. Eh, y no es fácil para nuestra comunidad acceder a estos sistemas cuando no se tiene, por ejemplo, la documentación. Y en ese sentido, las familias no califican para un seguro de salud y hay que empezar a ver en dónde podemos asistirlos. También tenemos que pensar que la realidad de la familia hispana es muy complicada y muy diversa. Y me refiero a que, por ejemplo, supongamos que hay una familia de cinco. En la misma familia, el papá puede tener residencia, la mamá puede ser indocumentada, un hijo puede haber nacido acá, otro puede ser DACA y otro puede haber nacido en el país de origen. Entonces la pregunta es, ¿dónde cae cada uno de ellos? Exacto. Em, y eso es uno de los desafíos más grandes porque hay que ver en dónde podemos asistirle de mejor manera sin que se genere una cuenta muy grande. Porque también muchas familias hispanas no solamente mantienen una familia acá, sino que también tienen familia en sus países, ayudan a las familias en sus países también, por lo tanto, los ingresos que perciben se dividen y se hacen escasos de manera muy rápida. Acá en el estado de Wisconsin, la gente trabaja mucho en rancho lechero, trabaja mucho en matanza de animales y empacadoras de carne. Ujú, Referido específicamente al hispano, también trabajan mucho en los campos, recolectando papas o maíz o frijoles, y también trabajan mucho en la construcción y en los restaurantes. Probablemente realidad que pasa a lo largo de todo el país. Y eso también genera que las horas de trabajo son muy largas. Y claro, al trabajar más horas tal vez el ingreso se ve bien abultado, pero cuando se piensa en la realidad de las familias, en donde se divide el ingreso, ese ingreso no es tan alto. Una visita al doctor acá en Wisconsin sin seguro de salud es mínimo $200. Entonces, por eso hemos trabajado muy de cerca con la clínica gratuita de WhatsApp porque no les cobra por la atención, les da las medicinas gratis y eso es muy importante para pacientes que sufren de diabetes, una enfermedad muy común entre los hispanos, familias que sufren de a la presión, medicina gratis, atención gratuita y también pacientes que tal vez necesitan una visita rápida porque les duele el estómago o la cabeza o tienen dolores musculares también. Entonces, la clínica gratuita ayuda a liberar esa carga de manera muy efectiva y muy solidaria. Si, por ejemplo, no existen las clínicas gratuitas, después están las clínicas federales. Y las clínicas federales se encuentran a lo largo de todo el país. Y esas clínicas ofrecen servicios de descuento que se basan en número familiar versus ingreso. Entonces las familias pueden calificar para un 100% de descuento, como pueden calificar para un 80, un 60. Y esas generalmente pasan a ser opciones para personas que no tienen seguro. Ya cuando hay que ir al hospital, necesitamos aplicar a las asistencias financieras de los hospitales para poder ver especialistas. Otra de las necesidades grandes de la comunidad es la vivienda. Em, la ciudad de Waza es una ciudad de 40.000, 45.000 personas, pero de repente los arriendos se dispararon. Para, para una ciudad rural es caro que un arriendo cueste $1.000. Es caro que un arriendo cueste $1.500 y esos son los precios que se están viendo ahora. Entonces, estamos tratando de abocar para poder ayudar a las familias a que puedan también tener el acceso a arriendos más económicos. Y también la comida pasa a ser una necesidad importante, sobre todo cuando eh, escasea el trabajo, cuando son familias nuevas también que están llegando al área, escasea el trabajo, no hay oportunidades, no es tan fácil a veces encontrar trabajo y no hay dinero para comprar las comidas. Entonces,
Trabajamos con una iglesia local en Abbotsford, la iglesia San Bernardo, y ellos nos dan despensas de comida, nos dan canastas familiares, bien abundantes, bien generosas. Tenemos una trabajadora comunitaria, 2 trabajadoras comunitarias, Norma, Isis, que van a la iglesia todos los días jueves, juntan aproximadamente 100, 120 canastas y después las van a dejar puerta a puerta. Y eso, libera el estrés que las familias pueden estar sufriendo por el hecho de tal vez no tener, ciertos alimentos, para las familias. Em, y esas son las necesidades más grandes que vemos nosotros acá en el estado centro de Wisconsin. Obviamente, la necesidad más grande, que es una de las más difíciles de lidiar, es también el tema migratorio. Poder asistir a las familias con asistencia legal no es fácil. No hay muchas agencias que lo hagan de manera gratuita y las que lo hacen de manera gratuita ya están copadas. Entonces estamos tratando también de solucionar ese problema, aunque no es fácil. Estamos viendo cómo podemos tal vez conseguir asistencia de las oficinas que están en las ciudades más grandes, pero que también dediquen un poco de tiempo a las ciudades rurales de Wisconsin. Exacto. Y en el caso de las ciudades rurales, Francisco, esto es otro reto, porque que la distancia, que el Ujú. transporte, ¿cómo se resuelve? Primero, darnos un poquito el contexto de la realidad rural de Wisconsin, si te es posible. Imaginemos Wausau, la ciudad más grande en donde estamos nosotros, son aproximadamente 40, 45 mil personas. Imaginen que alrededor de Wausau hay pequeños pueblos de 1500 personas, 800, 300, 2000, y esos pueblos son, multiplíquenlo por 200. Están los ranchos lecheros, que básicamente ordeñan 2000 vacas, 1500 vacas, eh, 300 vacas, y la mano de obra toda es hispana en cuanto a la ordeña. Entonces, em, cuando el sistema de salud se centralizó en, acá en la parte centro de Wisconsin, en el sentido que las clínicas que estaban en estas ciudades pequeñas, la mayoría cerraron. Entonces ahora las familias tienen que viajar 30, 40 minutos, 1 hora, para poder tener acceso a un doctor. Y eso, si no se tiene un carro, no lo pueden hacer porque el transporte público no existe acá. En, en la zona rural no hay Uber, no hay Lyft, no hay taxis, no hay buses. Si no se cuenta con un carro, si no se cuenta con un buen amigo o un familiar que los lleve, las familias no pueden ir a las citas médicas o a las despensas o a lo que necesiten. Está mudo. Sí, sí, perdón. Ujú. Eso complica muchísimo la situación en la atención y siempre muchos retos, pocos recursos. ¿Cómo se resuelve? Sí, es a través de los trabajadores comunitarios. Como hispanos sabemos que hay recursos para el resto de la comunidad, pero la comunidad hispana no sabe de esos recursos. Ah, Siendo coordinador, mi trabajo es tener un espacio en la conversación, poder sentarme en la mesa del condado, de United Way, de los hospitales, de los departamentos de salud de los condados y expresar cuáles son las necesidades de la comunidad hispana. Una vez que yo soy capaz de expresar las necesidades, empiezo también a generar conexiones con los departamentos de salud, con los hospitales, am, con las clínicas, y empezamos a cambiar la manera en que el departamento de salud funciona. Por ejemplo,
Un ejemplo de ello es, empezamos a hacer pequeñas clínicas en la iglesia de Abbotsford y cuando empezamos a hacer esas clínicas necesitábamos también que alguien vacunara. La manera más económica de vacunar acá en el estado de Wisconsin es a través del Departamento de Salud. Son los que cobran más barato en el fondo. Entonces nos conectamos con los departamentos de salud y les dijimos que ustedes no van a alcanzar a nuestra comunidad si se quedan aquí en su oficina. Tienen que venir con nosotros a la iglesia porque es ahí en donde la gente va y es ahí en donde la gente puede llegar. Se juntaron los departamentos de salud de diferentes condados y empezamos a hacer una clínica todos los meses y la gente llega ya porque ahora están los recursos en su área, no tienen que viajar, pueden ir a la iglesia y somos capaces de conectarlo inmediatamente con todos los recursos que los diferentes condados ofrecen. Entonces se cambia a través del trabajo comunitario, se cambia a través de los trabajadores comunitarios que son los que conocen nuestras necesidades porque son parte de nuestra comunidad y entienden la idiosincrasia de nuestra cultura. Y también al conectarse con los diferentes recursos que están cerca de uno, después somos los mensajeros para hacerle saber a la gente de que esos recursos también son disponibles para ellos. Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de necesidades, esto perfectamente me conecta a, a, por ejemplo, las alternativas que de pronto se nos brindan, como es esta que nos reunió en Nueva Orleans, una organización que está interesado en programas de inmunización y ayudando, pero a la vez tratando de enlazar otras organizaciones para llevar ese mensaje, apoyando con ciertos recursos para que este mensaje llegue. Es así como nosotros nos llegamos a conocer en uno de esos programas y está relacionado con las inmunizaciones. ¿Qué significa para ti, para tu labor, para tu comunidad, haber encontrado esta organización que nos une ahora y en la que, aprovechando la pregunta para claridad de nuestro auditorio, me gustaría pedirte que dieras información un poquito más de lo que hablo? Sí, el programa que nos invitó a la conferencia era un catalizador de comunidades a lo largo de todo el país. Ellos abrieron el concurso para diferentes organizaciones comunitarias que presentaran diferentes proyectos que permitiera avanzar la equidad social entre las comunidades de color, hispanas, asiáticas y en general, comunidades rurales también. Nosotros presentamos un proyecto porque trabajamos muy de cerca con la clínica gratuita de Guasa, en la cual toda la gente que trabaja ahí son voluntarios, en su mayoría. Pero también una cantidad importante de pacientes eran hispanos. Por lo tanto, una de las necesidades era contratar intérpretes médicos bilingües en inglés y en español. Presentamos el proyecto al catalizador comunitario y obtuvimos los recursos que nos permiten contratar, bueno, nos permitieron contratar a dos personas hispanas con experiencia en interpretación médica. Y ese dinero se ocupa para que ellos puedan proveer los servicios de interpretación médica gratuita a la clínica gratuita, pero al mismo tiempo nos permite que también hagan trabajo comunitario. Esto significa que cuando el paciente va a la cita, no es un teléfono el que le está traduciendo, es una persona que está presente, que también puede leer el lenguaje físico, porque a veces la gente va al doctor y no habla nada. Entonces, como son también trabajadores comunitarios, entienden la cultura de la gente, saben que algo no está bien y pueden ayudar a que la cita se haga de manera más abierta. Como son intérpretes también, permiten que la traducción se haga de manera efectiva, se haga de manera real y simultánea. Entonces, gracias a esos fondos,
vamos a ser capaces de proveer esos servicios por el periodo de un año, eh, para que así nuestra comunidad reciba atención de primera calidad también. Y eso también, al ser trabajadores comunitarios, también nos permite conectarnos con las necesidades de los pacientes. Y estando ahí en la clínica podemos identificar otros problemas que ellos tienen y de esa manera asistirlo con lo que necesiten. Y además nos ayuda con las vacunas. A los niños siempre les van a pedir las vacunas al momento de ingresar a la escuela. En la mayoría de las veces cuando las familias se vienen a Estados Unidos, no se vienen con la cartola de vacunas y el Estado se las pide, tienen que estar registradas. También para temas migratorios es importante estar al día con las vacunas y todo eso tiene que estar registrado en el sistema de vacunación del estado de Wisconsin. Entonces, a través de la clínica gratuita y el condado, somos capaces de ofrecer días de vacunación gratuitos para niños. Y para los adultos hay un costo adicional, pero generalmente es $7 por vacuna. Entonces, eso permite que la comunidad hispana tenga acceso a servicios importantes y así también puedan tener sus vacunas al día. Por ejemplo, la gente que trabaja en la construcción, es muy importante que tengan la vacuna del tétano al día, porque pisan un clavo y después y el clavo está oxidado, se pueden enfermar. Está la vacuna del sarampión, la varicela, que para los niños y los adultos también es muy importante que la reciban. En el caso de las mujeres adolescentes y las mujeres adultas está la vacuna del papiloma humano, que también es importante que la reciban para prevenir el cáncer del cuello uterino. Y así también está la vacuna de la gripe, que es importante recibirla por lo menos antes de que empiece el invierno para minimizar eh, enfermedades más crónicas. Y también está la vacuna del COVID. Y todo eso es posible hacerlo a través de este programa, que nos dio los fondos, nos dio los recursos para que así nosotros podamos contratar a la gente y así poder conectarnos con nuestra comunidad. Eso es. Em, Cuando hablamos de vacunas, uno de los retos que tenemos en la comunidad hispana, Francisco, me encantaría preguntarte, tu experiencia es un poquito diferente a la mía, porque nuestra organización, no solo aquí en Texas, en San Antonio específicamente donde me encuentro, es una organización religiosa. Y cuando hablamos de vacunas, y específicamente de COVID, ha habido ciertos mitos, malas interpretaciones en cuanto a la vacunación. ¿Cómo responde en este tema de COVID y vacunas la comunidad a la que tú sirves? ¿Mm? Hacemos clínicas de vacunación en diferentes zonas rurales. Vamos a los ranchos, vamos a los campos, y vamos con una doctora. Mm. Vamos con enfermeras también y vamos con enfermeras profesionales. Ellas saben que hay como que la gente no se quiere vacunar porque no confía. Tener compasión por lo que ellos enfrentan es importante. Entender el punto de vista del cual ellos vienen también es importante. Y el trabajo de nuestros doctores, enfermeras, trabajadores comunitarios es explicar cuáles son los beneficios de recibir la vacuna versus cuáles son eh, las cosas negativas de no recibir la vacuna. Y en ese sentido, ser transparentes al momento de proveer la información. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene diabetes a una que esté saludable que reciba la vacuna. Y en ese sentido hay que ser honestos porque la persona que tiene una enfermedad crónica está más susceptible a que si les da el COVID, se enfermen más, en comparación a una persona saludable. Pero tampoco hay garantías, porque, por ejemplo, la semana pasada una compañera de trabajo le dio COVID y estuvo enferma como 4 días. Recién ahora se empezó a recuperar y ella no tiene ninguna enfermedad crónica, pero le dio fuerte, pero también estaba vacunada.
y probablemente el hecho de haber tenido la vacuna disminuyó el riesgo de haber terminado en el hospital. Mm. Eh, Tenemos que entender el porqué de no recibir la vacuna y después tenemos que explicar el porqué de sí recibir la vacuna para sacar cualquier falsedad de la conversación y colocar solamente los hechos reales. Y para eso una conversación abierta con el doctor primario generalmente es una buena solución para aclarar cualquier duda que la gente tenga. Porque si nos ponemos a escuchar solamente a Juanita, a Pedro, a José, que no se pusieron la vacuna porque escucharon algo en la radio, eh, no es una información real la que están recibiendo. No hay un entrenamiento médico por parte de personas que andan rumoreando cosas, a diferencia de los doctores. Por lo tanto, informarse bien antes de tomar una decisión y evaluar bien cuáles son los beneficios de recibirla, en contrario a no recibirla. ¿Cómo impactó COVID, la pandemia, al área y la comunidad a la que sirves? Las vacunas no estaban disponibles para la comunidad hispana inmediatamente. Y a través de nuestra organización comenzamos a hacer clínicas de vacunación en zonas rurales. Empezamos a ir en donde estaba la gente. Empezamos a ir a los ranchos, a las iglesias, porque nuestros pacientes no iban al hospital a vacunarse, no iban a la farmacia a vacunarse, porque tampoco se entendía el proceso de cómo hacerlo. Al ir a los lugares en donde ellos trabajan, en donde ellos viven, fuimos capaces de otorgar vacunas de manera más rápida, en su idioma, con intérpretes, con enfermeras en español, y eso permitió responder incertidumbres, miedos, asegurar otras cosas y darle una seguridad de que como comunidad hispana también estamos aquí trabajando para ellos. ¿Qué es de la comunidad a la que sirves, Francisco? Si tuviéramos que hacer un recuento y más o menos en tu experiencia compartir con nosotros Wisconsin o las áreas aledañas o la área a la que tú sirves, ¿cuál es la historia antes de COVID, en la pandemia y ahora después del COVID? ¿Cómo quedó ese pueblo? Independientemente del trabajo que ustedes vienen haciendo de poner a la disposición más información, más vacunas, la atención a la independientemente de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo vivían? ¿Qué pasó? ¿Cómo los dejó? El hispano antes del COVID, la comunidad hispana está empezando a crecer ahora. No es como probablemente el área de usted, que es mucho más, mucho más hispano. Acá, en el año 75, 78, Wausau era una de las ciudades más blancas de Estados Unidos. Por lo tanto, no había mucha diversidad. Ujú, Esa diversidad comenzó a aparecer hace aproximadamente 20, 25 años atrás. Y de a poco se han visto otras comunidades como la comunidad Hmong, que son de Laos. Después empezaron a aparecer también los hispanos. Y cuando llegó el COVID, el hispano no tuvo el lujo de no trabajar, porque no calificaron para los beneficios que se dieron en ese tiempo para el resto de la comunidad. Si uno no era residente, no recibía los beneficios, no calificaba para desempleo, no calificaba para nada.
Por lo tanto, cuando llegó el COVID, el hispano estuvo expuesto siempre porque le tocó trabajar. Tenía que seguir manteniendo su familia acá en Wisconsin, tenía que seguir manteniendo su familia en su país de Ya. origen. Entonces el hispano no tuvo el lujo de recibir asistencia económica, como mucha gente lo hizo. Por lo tanto, al haber estado expuestos, muchos de ellos también se enfermaron. Muchos de ellos terminaron en el hospital, se recuperaron algunos, otros no, y eso produjo un estrés grande en muchas familias, porque había una incertidumbre muy grande de saber si voy al trabajo y me enfermo, o si voy al trabajo no tengo dinero, si no hay trabajo, especialmente, por ejemplo, para los que trabajaban en construcción, no había trabajo porque estaba todo cerrado. ¿Dónde el qué hago ahora? No califico para desempleo, no califico para estos fondos, no califico para nada. ¿Cómo lo hago? A través de trabajadores comunitarios fuimos capaces de dar un pequeño alivio, a través de despensas de comida principalmente. Las vacunas también las dimos, pero no aliviaba el resto del estrés. Sentirse vacunado se sentían más seguros, pero no éramos capaces tampoco de solucionar el tema económico. Ya después de que pasó el COVID, como organización seguimos trabajando, pero también el resto de las organizaciones se dieron cuenta de la importancia de tener trabajadores comunitarios para facilitar esos recursos para toda la comunidad y no solamente para algunos. WASA se empezó a dar cuenta, o el estado centro de Wisconsin se está empezando a dar cuenta de que hay más diversidad que antes y que esa diversidad también tiene color hispano y ese color hispano tiene que también ser atendido. Por lo tanto, se tienen que encontrar formas de que los recursos se den de manera más equitativa para todas las familias y que no, y el argumento de que son indocumentados se deje de lado para, para no recibir recursos, sino que se mira a toda la gente como seres humanos, porque estamos todos acá trabajando. La mano de obra del corazón de Wisconsin es mano de obra hispana. Y yo creo que es una realidad, Francisco, en muchos estados de este país, Sí. ¿no? La mano de obra es más bien mano de obra hispana. ¿Tú crees que seguimos teniendo miedo? ¿Del COVID o de Yo creo nuestra que de realidad? todo, ¿verdad? O en cuanto a la certeza de nuestro estado en el país, sí, definitivo, sigue siendo una incertidumbre, pero a vencer los retos, seguimos como hispanos teniendo miedo a luchar más por nuestros derechos, seguimos como hispanos tener miedo a velar más por nuestra salud, por los recursos que nos ofrecen. ¿Cuál, qué dirías tú? Divididos seremos siempre vencidos, pero juntos podemos construir lo que queramos. Por lo tanto, siempre y cuando tengamos comunión, seamos unidos, yo creo que podemos sobrellevar cualquier reto que se nos presente. Yo pienso que la gente está empezando a entender que la unidad es la única manera de mejorar nuestras propias realidades. Y si no somos capaces de mirar el uno al otro como igual y nos fijamos solamente en las cosas materiales, estamos solamente mirando una capa externa. Y esa capa externa es una satisfacción que no dura más de un segundo. Tener cosas dan una satisfacción. Está bonito el carro, sí, está bonita la cámara también, está bonita la bicicleta, sí, pero esa satisfacción no dura, no perdura, ni tampoco predomina. Mm. Pero sí ver a los niños que les está yendo bien en la escuela, que están practicando los deportes en la escuela,
que están participando en la comunidad, que las artes se están mostrando, que la pintura está apareciendo en las calles, que se ven los murales de la gente hispana, que la cocina tiene un sabor hispano, que los supermercados están empezando a tener una variedad más grande de comida hispana, que la lengua empieza a florecer. Eso es comunidad y somos parte de ella. Y solamente vamos a ser capaces de demostrarla juntos, no, nunca divididos, pero juntos. Pues, yo te agradezco. Me parece que esto último que acabas de decir puede ser un buen cierre a nuestra primera charla. Si tú me lo permites, Sí, claro, Gloria. porque hay mucho que compartir y a veces creemos que porque unos estén en el norte, otros en el centro del país, otros al sur, a lo mejor esta distancia nos hace marca nuestra diversidad, pero yo creo que no. Al final, tenemos esa sangre hispana, somos hispanos, nuestra cultura, nuestro idioma nos va uniendo, ¿no? Pero también nuestras necesidades, Ujú. nuestros retos. Entonces, pues nosotros desde aquí, desde San Antonio, estamos para ustedes, Francisco. Espero poder hacer algo por ustedes también y te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de compartir y te invitaría otra vez para que hablemos de cosas que en tu vida, en tus retos, en tu experiencia, pueden ser enriquecedor y darnos luces a los que desde aquí tenemos cosas muy semejantes y mucho que aprender. Muchas gracias por la invitación, Gloria, y por esta cálida entrevista. Ha sido un gusto tremendo poder hablar con usted. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Haríamos otra entrevista por tu participación un poquito en lo de la conferencia de Nueva Orleans, que hablaste de los Ujú. programas. Entonces, Sí, me gustó también, por eso me acerqué a ti, y, para que nos hables un poco más cómo estás eh, conectado tan activamente con este programa de, recursos de inmunizaciones para los hispanos. sí, claro, un gusto. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego, Gloria. Muchas gracias, Francisco. Yo lo edito en un minuto más Sí, y, pues estamos en contacto.